Las Death Battles, originalmente un concepto que se popularizó con la llegada de Screw Attack, son batallas hipotéticas en las que se enfrentan personajes de distintas sagas o universos, ya sea de protagonistas contra protagonistas, villanos contra villanos, etc. Donde para determinar un ganador, se requiere de un análisis profundo sobre cada personaje, viendo cada aparición de estos, verlos en acción, buscar información canónica que provenga de los mismos creadores de dicho personaje, investigar sobre sus habilidades, personalidades y puntos débiles, y lo más importante, checar si la información que posee es necesaria para que aparezca en una Death Battle, y es lo que muchos no entienden al momento de sugerir una idea para una Death Battle. Hay personajes que es imposible ponerlos en una confrontación, y no porque estos sean muy poderosos o muy débiles, sino porque la información que estos tienen es insuficiente, o bien, inexistente. Tal es el caso de poner a un personaje como Windingaster, de Undertale, contra cualquiera de otra saga. Aquí es donde tenemos el problema. Windingaster es un personaje sin datos ni información específica, no sabemos lo que hace, no sabemos cuáles son sus debilidades o habilidades pasivas y activas, de hecho ni siquiera sabemos si es un aliado o un enemigo de los monstruos del juego, así que básicamente poner a alguien así es simplemente imposible. No se puede determinar un ganador si la información de dicho personaje es vaga, e inventarle poderes, como muchos reviewers han cometido el error de hacer, es sencillamente un pecado para este tipo de análisis. Otros personajes que son imposibles de poner en una Death Battle, son los de los creepypastas, digamos, Slenderman, Jeff the Killer, Falgo, Tails Doll, etc. Por más o menos la misma razón, solo que aquí, la principal razón es porque son personajes desorganizados y poco bien estructurados. Por ejemplo, algunos dirán que Tails Doll puede robar tu alma, pero otros dirán que ese diamante rojo sobre él es su punto débil, o algunos dirán que Falgo es lo más poderoso que hay y que no tiene forma física descriptible, pero otros dirán que en realidad es un espíritu que posee a los seres vivos, y así podría ir infinitamente checando un montón de contradicciones dadas por los mismos creadores de dichos creepypastas, no solo por lo que aparecen en sus propias historias, sino porque no hay forma de describirlos con una estructura biográfica real y ordenada, así que en pocas palabras, los personajes de creepypastas son imposibles de meter en una Death Battle. Ahora, cuando un personaje está demasiado roto y desbalanceado, lo que hay que hacer es ponerlo con alguien de su misma altura, digamos, Superman Prime vs Giorno Giovanna, Najimi Ajimu vs Toara, La Presencia vs Yukar y Yakumo, Shuma Gorath vs Suika, etc. Pero he aquí el detalle, cuando hablamos de personajes rotísimos, hay que tener mucho cuidado con lo que se pone a debatir. Por ejemplo, podemos perfectamente poner a Shuma Gorath contra Suika porque sabemos de que son capaces ambos personajes, sabemos cómo se las arreglan contra un contrincante difícil, así como ya los hemos visto en acción otras veces, y aunque no sea llevando al límite todo su potencial, los hemos visto usar ese poder que perfectamente pueden aumentar sin problema alguno, así que en un enfrentamiento como el de Suika contra Shuma Gorath, es donde podríamos determinar a un ganador luego de un exhaustivo análisis. Pero cuando hablamos de poner a colosos como estos en medio de una batalla, es cuando se complican las cosas, porque bien sabemos que tienen un poder más allá de nuestro entendimiento, sabemos que no pueden ser vencidos así como así, pero lo que no sabemos es cuál es el límite o qué tanto de ellos podemos alcanzar a ver, siendo esta la razón principal por la que analizar una Death Battle y luego animarla sería un problema mayor, porque al momento de llegar a un clímax, es decir, cuando uno de los dos debe ganar con el movimiento que les quede, es cuando se queda en blanco al querer suponer el qué es lo que haría el otro contra su enemigo para ganar, porque jamás hemos visto en detalle y en acción esa habilidad tan poderosa que sabemos que tiene, así como tal vez jamás vimos todo ese potencial explotado al máximo durante algún período canónico de su saga. A veces no son solo personajes los que supuestamente están rotos, porque incluso hay razas dentro de los cánones de algún universo que también son imposibles de poner contra otros personajes debido a su indeterminable y desconocido poder, tal es el caso de los Lunarians en Touhou, o los Q, de la saga Star Trek. Esta lógica no aplica solo a un personaje que esté demasiado roto, puede que incluso hayacen personajes que no lo están, pero que sencillamente no han querido mostrar ese poder oculto que tienen por razones que en el mismo canon se expliquen. Por ejemplo, sabemos que Toriel puede llegar a ser una contrincante poderosa si se lo propone, pero la única razón por la que se contuvo con el protagonista, es porque no quería hacerle daño y solo quería intimidarlo para poder mantenerlo a salvo. Casos así abundan muchísimo, y la probabilidad de que este tipo de personajes aparezcan en una confrontación, es casi nula, pero al menos tiene mayor probabilidad que la de los personajes rotos o easter eggs.
En conclusión, si algún día vas a buscar ver un personaje secreto contra otro, o un personaje muy poderoso y misterioso, contra otro igual, en canales de The Akbarel que sean más formales y al menos más dedicados, pues lo lamento, pero por las razones que acabo de mencionar, no se puede simplemente ponerlos en versus solo porque se antoje hacer algo así, no podemos simplemente decir que Tails Doyle le robara el alma a Falgo, o que Gaster controlara la realidad de Superman para ganar, porque ni siquiera podemos saber si hacen esas cosas. En fin, a pesar de que las de Akbarels son temas que a veces traen polémica, no son temas que realmente pudiesen afectar si un personaje es mejor que otro, tal es el caso del mencionadísimo Goku vs Superman, donde a pesar de que otros han hecho lo mejor que pudieron para determinar un ganador, es algo que aún es imposible de determinar, considerando que Goku aún está en fase de mejoras y aún no vemos cuál es el límite que puede alcanzar, y porque los Supermans que hay son tantos que elegir entre uno u otro simplemente podría afectarlo directamente en su victoria o derrota contra Goku, ya sea escogiendo a su versión original, su versión más débil, o su versión más fuerte. Y aunque tu personaje favorito no gane, ten por seguro que más de una oportunidad tendrá para poder hacerse más fuerte y volver a hacerle frente a ese rival que lo derrotó en el primer encuentro.